Bueno, bienvenidos a todos. Es una alegría poder contar con muchas personas en estos momentos. Este pequeño encuentro va a estar a cargo de Juan Carlos Monedero, argentino, 33 años, nacido en Buenos Aires. Él es filósofo por la Universidad del Norte de Santo Tomás de Aquino. Es director y generador de contenidos en su página web, que es Apologética en la Argentina. Tiene un canal de YouTube donde expone temas vinculados a la cultura, a la psicopolítica, a la filosofía, a la ciencia y a la fe. En 2016 publicó su primer libro titulado Lenguaje, Ideología y Poder, que es este que tengo acá, lo pueden ver, cuyo prólogo muy bien redactado, recién lo pude leer un poco, es del padre Sáenz. Y el doctor Antonio Caponeto. El año pasado, con ocasión del debate parlamentario en torno al aborto, dictó numerosas conferencias y capacitaciones en distintos puntos del país, siendo invitado por radios de San Luis, Córdoba, La Plata, Mendoza, etc. Lo vamos a poner en presencia del Señor para empezar esta pequeña conferencia. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer En la tentación, líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación. El título de la conferencia, como fue hecho circular el aviso, se trata de acciones concretas para liberar la guerra ideológica contra el aborto y el despotismo de género. Vamos a empezar haciendo algunas precisiones conceptuales, muy breves, porque supongo que del otro lado el auditorio ya tiene una noción suficiente de estos temas, pero haremos un primer balance, una primera descripción de algunos temas más teóricos, para luego sumergirnos en cuestiones un poco más concretas y prácticas, y luego terminar con lo específicamente prudencial, que es la acción concreta. Primero, yo más que un filósofo, yo soy un licenciado en filosofía, les agradezco, pero el filósofo fue un Sócrates, Platón, Aristóteles. Yo soy un licenciado en filosofía. ¿Por qué puedo hablar de este tema? ¿Qué es la guerra ideológica? La guerra, sabemos lo que es el enfrentamiento entre dos países o dos sectores. Pero entonces, ¿qué significa la guerra ideológica? ¿En qué distingue la guerra ideológica respecto de la guerra convencional? En el título de la conferencia decíamos ideología o despotismo de género. Vamos a ver que despotismo ya le agrega como un sabor propio a esta ideología, que ya no simplemente se exhibe, sino que ya se impone. ¿Qué pretende la ideología de género? O mejor dicho, los ideólogos, los que están detrás. ¿Y cuál es su relación con el aborto? Entonces, lo primero que tenemos que empezar, como para darle un marco a esto y entender de qué estamos hablando, es que la acción de las ideologías es una acción psicológica que entra por la palabra y por la imagen. Es decir, entra por el oído y por la vista. Y que obedece a un plan, a una gran estructura que se conoce entre los estudiosos del tema como la revolución mundial anticristiana. Es decir, lo que hoy vemos como algo puntual, ideología de género, aborto, educación sexual, ahora todo el tema de las vacunas, o sea, son epifenómenos, son síntomas gravísimos, por cierto, pero de una causa anterior y muy anterior en el tiempo y superior en su ramificación, que es lo que se conoce como revolución mundial anticristiana. Los doctrinarios sitúan el comienzo de la revolución mundial anticristiana en el nominalismo de finales de la Edad Media, la Reforma Protestante, lo que se conoce como modernidad,
la visión antropocéntrica de la realidad, en vez de haber una visión teocéntrica donde Dios es el centro de todas las cosas y el hombre es creación de Dios. La visión antropocéntrica justamente invierte la relación, el hombre es la medida de todas las cosas. El racionalismo, esta corriente según la cual todas las ideas, los conceptos solamente son válidos en la medida en que pasen por el filtro de la razón, y como el milagro, como la teología habla de verdades sobrenaturales y como el milagro está por encima de la razón, entonces eso no supera el examen de la razón y hay que descartarlo. ¿Cuál es su consecuencia? El positivismo, solamente lo positivo, el dato empírico, eso solamente es lo válido. La ciencia como el modelo absoluto de conocimiento de la verdad, y la ciencia puesta innecesaria y ficticiamente contra la religión. Sabemos que en realidad la ciencia, la auténtica, no la pseudociencia, es perfectamente convergente con la fe. De hecho, ¿cuántos milagros eucarísticos conocemos? O milagros no eucarísticos, como por ejemplo el manto de la Virgen de Guadalupe, donde es precisamente la ciencia la que nos ayuda a apreciar mejor esa fuerza sobrenatural. Entonces, Reforma Protestante, modernidad, antropocentrismo, Revolución Francesa, donde confluye el liberalismo y ya posturas que después van a desembocar en el socialismo marxista, la acumulación excesiva de las riquezas como también un factor que va a tender a la conflictividad social, la Revolución Comunista del 17, advertida por la Virgen de Fátima en sus secretos. La Virgen dice los errores de Rusia, los ataques del modernismo y del progresismo a la fe a finales del siglo XIX, comienzos del XX, durante la primera mitad del siglo XX, la crisis de la Iglesia, años 50, 60 y 70, la revolución sexual y el marxismo cultural. Es decir, cuando hablamos de revolución mundial anticristiana hablamos de todo esto. Y no podemos entender lo que pasa hoy sin entender lo que pasó ayer y anteayer, si nos vamos un poquito más atrás. Es decir, que en buena medida los procesos ideológicos que estamos viviendo hoy son consecuencia de los procesos ideológicos que se vivieron ayer. Y tenemos que ver cómo respondieron los cristianos hace 50, hace 100 años, hace 200 años, hace 300 años, y en la medida de lo posible ir ajustando esa reacción en la defensa de la verdad a la situación actual, con las diferencias que hay. No había electricidad, no había internet, hay un montón de cosas nuevas, las comunicaciones, los medios de transporte, por supuesto. Pero tenemos que poder imitar ese espíritu. Entonces, primer elemento, dijimos que hay un contexto, la revolución mundial anticristiana. Pero hasta ahora yo mencioné cosas o ideas, pero detrás de las ideas siempre hay personas. Detrás de los instrumentos hay alguien. Detrás del qué hay un quién. Las cosas no se activan solas. La flecha no va sola hacia el blanco. No, la flecha es dirigida por un arquero. Entonces también hay que ver no solamente la ideología, sino el ideólogo. No solamente la cosa mala, sino el que la gestó, el que la pensó, el que pergeñó eso. Y acá es donde encontramos, según los estudiosos, a los poderosos banqueros, las logias masónicas y al odio anticristiano del Talmud como los impulsores de la revolución mundial anticristiana de hace siglos. Más cerca de nosotros, podemos mencionar en Argentina, en el poder político, por ejemplo, el presidente Mauricio Macri, Cambiemos, Marcos Peña, Lipovetsky, Adolfo Rubinstein, Horacio Rodríguez Larreta, jefe de gobierno de mi ciudad. Es decir, las ideas... No terminé. Las ideas no se activan solas, sino que funcionan bajo el impulso de personas que las activan y que están detrás de esas ideas. En el kirchnerismo, Mónica Macha, Miguel Ángel Pichetto, Gabriela Cerruti. En el masismo, Mirta Tundis del Frente Renovador, Victoria Donda y Juan Manuel Urtubey, que ahora está aliado a Massa.
En el Poder Judicial podemos mencionar a Carlos Rosenkrantz. Desde la cultura, activistas como Mara Brauer, Cecilia Merchán, María José Lubertino, periodistas como Mariana Carvajal, de Página 12, Mariana Iglesias, Clarín, Luis Novarecio, Jorge Lanata, artistas como Lucrecia Martel, docentes como Alberto Kornblit y Darío Zeta, tiene un apellido impronunciable, no lo voy a decir. Y entre los grupos de realmente infiltrados está esta mujer, Marta Alicia Alanís, de Católicas por el Derecho a Decidir. No necesito decir ante la audiencia que Católicas por el Derecho a Decidir no solamente no son católicas, sino que no tienen autorización de la Iglesia para eso. Es decir, que nuestro combate, nuestra lucha, nuestra guerra ideológica no es solo contra algo, que desde ya es contra algo, que habrá argumentos, razonamientos, posiciones, fundamentos filosóficos, sí. Pero también es contra alguien que está detrás de ese algo y que a veces se muestra más explícitamente y a veces no. Por una cuestión de piel, es posible que nos cause mucha repulsión ciertas figuras. Pero si quizá vemos la cara de Soros, de George Soros, no nos cause algo porque no hemos luchado directamente contra él. Sin embargo, Soros es uno de los que financia esto y está detrás de esto. No muestra la cara en primer lugar, pero financia. Entonces, es mucho más importante en este ajedrez Soros que quizás el último eslabón de la cadena, que es simplemente alguien que repite un discurso que le viene digitado de arriba. Pero es fundamental que veamos esto. Nuestro combate no es solo contra algo, es contra alguien. También hay gente que trabaja activamente detrás de ese algo. Otro punto importante es que se trata de una batalla donde hay también factores económicos y por eso el tema de la reducción poblacional no es un tema menor. Porque la revolución mundial anticristiana como confluencia de factores que de alguna manera golpean las entrañas mismas de la sociedad, de la educación, del amor a la patria, del amor a la fe, de la familia, busca instalar lo que se conoce como el nuevo orden mundial. El nuevo orden mundial es esa conjura, esa acumulación de esfuerzos convergentes de distintos factores que busca disolver las patrias, disolver las tradiciones y las identidades. ¿Cuál es el objetivo del nuevo orden mundial? Romper con el pasado. ¿Por qué? Porque nuestra patria, nuestra historia, en este caso, por ejemplo, en el caso de Salta, toda la historia de Güemes, la fe que nos viene de nuestros padres, a su vez de nuestros abuelos, que a su vez nos la trajo España, que a su vez España fue evangelizada. O sea, la idea es romper con el pasado. Una persona que rompe con el pasado no está unida, no tiene esa vinculación de sangre con su pasado. Entonces no sabe quién es. Si un día es muy común, por ejemplo, las personas que cuando descubren que han sido adoptadas sufren ciertamente un shock. Porque no da igual el lugar de donde vino, no da igual saber que mis padres son estos o fueron en realidad estos otros. Bueno, si nosotros rompen nuestra relación con el pasado, con nuestra historia argentina, con nuestra fe cristiana, con nuestra historia local, entonces rompe nuestra identidad. Ya no sabemos quiénes somos. Y si no sabemos quiénes somos, la pregunta es, ¿somos más vulnerables o más fuertes? Obviamente somos más vulnerables. Entonces, si yo destruyo la célula básica de la sociedad, que es la familia, en su nervio, en su punto más débil, que es el niño por nacer, después rompo la relación entre el hombre y la mujer, porque la vuelvo algo dialéctico, como consecuencia de los ataques del feminismo. Entonces, destruyo la base de la sociedad, el cimiento, el pilar que sostiene la sociedad.
Y si las personas tienen menos hijos, los países, las naciones se vuelven más débiles. Económicamente son más débiles, más manipulables. Por eso el latrocinio económico va aparejado del latrocinio moral. Organismos internacionales como el Fondo Monetario o el Banco Mundial o la JP Morgan están conducidos por personas que promueven activamente el aborto y que invierten toneladas de dinero para lograr estos objetivos. El siguiente punto es que una de las armas, que para eso hay que tener en cuenta, que tiene esta tiranía, es el terrorismo psicológico. Juegan con el poder del miedo. Fijémonos, si no, por ejemplo, el caso de Maru Botana, cómo fue criticada, descuartizada en las redes sociales. Abel Albino, cómo hubo todo un conjunto de periodistas, de artistas, un ejército de hombres de la palabra que escupió, que atacó, que calumnió a un hombre que había salvado 17.000 chicos de la desnutrición. Recientemente el caso del padre Loyola Pintos, criticado por decir que lo blanco es blanco, que 2 más 2 son 4, que una asesina de un bebé es una asesina de un bebé. Amenazas a políticos. O demostraciones de fuerza, como el caso reciente de Juan D'Artés, donde no me pronuncio sobre su inocencia o culpabilidad. No es lo que me interesa ahora hacer foco, sino que digo, es una demostración de fuerza. Imagínense, culpable o inocente, que todo el universo se junte para golpear en un mismo punto. Es una enorme demostración de fuerza de la capacidad que tienen, esta orquestación de elementos. Juegan con el miedo, por eso la base de nuestro combate tiene que ser vencer el miedo. Estamos en las parroquias, estamos en un lugar, hay una discusión, estamos en un grupo de WhatsApp, estamos en la calle y tenemos que poder vencer el miedo. No puede ser que, aunque estemos en inferioridad de condiciones, que probablemente estemos muchas veces, no puede ser que no digamos la verdad. En nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestros grupos. Y si alguien se anima a decir la verdad, no puede ser que yo me haga el tonto y mire para otro lado. Tenemos que empezar a vencer el miedo. Y a vencer el miedo se lo logra reaccionando, hablando. Es una guerra, decimos que era una guerra ideológica, pero también es una guerra psicológica y religiosa. Y vamos a demostrar cada uno de estos 3 adjetivos. Primero, es una guerra psicológica porque busca generar psicosis, miedo. Que vos no puedas decir la palabra autoridad, porque si no van a pensar que sos de antes. Entonces vos te cuidás, si no decís eso, lo pensás pero tenés miedo, porque sabés que alguien te puede criticar. Que no puedas decir palabras como discriminación. Discriminar es distinguir. Pero si yo digo, no, esto está bien, esto está mal, estás discriminando. Entonces, de nuevo, te meten miedo. No es que te meten un argumento que te convence, no, te meten miedo. El terrorismo mental gobierna desde el miedo porque no tiene razones, tiene fuerza, tiene la pura sustancia de la fuerza que impone. Chantajea con el trabajo, chantajea con la fama, chantajea con la aprobación o desaprobación social. Quizás yo no pierda mi trabajo, pero yo de repente me doy cuenta que si digo esto, me voy a enemistar con el que está allá. Entonces, iba a decir una cosa y digo una cosa un poco más blandita, o ni siquiera la digo para cuidarme. Pero al cuidarme estoy perdiendo el testimonio de la verdad. Supuestamente somos cristianos, supuestamente fuimos confirmados en la fe. Supuestamente debemos ser testigos de la verdad. La guerra psicológica utiliza, como habíamos dicho, el poder de la imagen, la palabra, la comunicación subliminal, porque está lo que comunicamos y lo que subcomunicamos. ¿Qué comunicó el conjunto de actrices argentinas? Comunicó la denuncia de la supuesta violación. ¿Pero qué subcomunicó? Que hay toda una alianza de personas dispuestas a todo o nada. Entonces nuestros actos comunican y subcomunican. Decimos que también es una guerra ideológica, que buscan apoderarse de los lugares donde está la mente, la inteligencia, universidades, adelante, colegios, escuelas, los medios de comunicación, los dueños de los medios de comunicación, el periodismo,
instalan un nuevo vocabulario que les pido por favor no usemos, como diría Santo Tomás de Aquino. Con los herejes no debemos tener en común ni siquiera las palabras, así dice Santo Tomás, repitiendo San Jerónimo. Y termina, para que no dé la impresión de que convalidamos su error. No digamos violencia de género, digamos injusticia, porque la justicia es una virtud cardinal. No digamos homofobia, no existe la homofobia. No digamos transfobia, no existe eso. No digamos ILE o IVE. ILE ustedes saben que es la sigla de interrupción legal del embarazo. IVE, interrupción voluntaria del embarazo. Son todas palabras acuñadas al efecto de disfrazar el aborto. No existe la interrupción del embarazo. Existe la finalización o, si querés, la destrucción del embarazo. La palabra feto, embrión, es verdad que tiene un significado médico legítimo, pero cuando usamos feto, embrión para ocultar el carácter de persona del niño por nacer, ahí no estamos simplemente hablando médicamente, estamos escondiendo una verdad detrás de otra. Palabras como preembrión, acuñadas para despersonalizar al niño. Igualitarismo, existe la igualdad. Y la igualdad de los iguales. No la igualdad del chico que estudió y sacó una buena nota y del chico que no estudió y sacó un 1. Eso no es igualitarismo. Eso es, si yo le doy a los dos lo mismo, eso es injusticia. Recuperemos la palabra. Salud reproductiva. El padre, Monseñor Sanaguja, que seguramente ustedes conocerán, decía claramente: salud reproductiva es aborto. Cuando hablen de salud reproductiva, desconfíen, porque son palabras que se meten para confundir. No existe la salud reproductiva, existe la salud del cuerpo. Y salud reproductiva es un eufemismo de los organismos internacionales para meter el aborto de manera solapada. Es una guerra ideológica y psicológica, el lenguaje está intoxicado. Hoy no se puede decir represión. Si yo digo, no, yo a mi hijo lo reté, lo reprimí, pero usted es un autoritario. Es decir, hoy el acto de ejercer la autoridad, de corregir a mi hijo por su bien, es considerado como un acto injusto. Se nos ha intoxicado el lenguaje. Si yo digo, no, a mí la verdad que no me gusta ver la televisión mientras como, prefiero apagarla. Eso era de antes, sos muy antiguo. Es decir, nos intentan meter miedo a quedar como antiguo. ¿Cómo puede ser? Hay que recuperar la soberanía intelectual. Y para recuperar la soberanía intelectual sobre nuestra palabra y nuestro pensamiento, hay que recuperar la soberanía emocional. Tenemos que estar seguros de lo que pensamos. No podemos ir a un combate mirando para abajo. Y no podemos tener vergüenza ni complejos de inferioridad. Al menos si queremos luchar esta pelea con posibilidades de éxito. Imagínense, si ustedes fueran entrenadores de un boxeador, está ahí el suyo y le dicen, míralo a tu enemigo, mirá los brazos que tiene. El otro día noqueó a uno en el primer round. Mirá, te va a partir el alma. Ustedes no dirían eso. Ustedes insistirían en los puntos débiles del adversario y recordarían los puntos fuertes propios. Hoy, a veces, desde muchos lugares, parece que nos intentan meter un complejo de inferioridad y una debilidad mental que nos hace perder la pelea antes de subirnos al ring. Es una vergüenza. Es mejor que si vas a debilitar el ánimo de alguien, que no hables. Pero no que hables y debilites la moral de alguien que está en el medio del fragor de la pelea. Decíamos que el lenguaje está intoxicado. Palabras como discriminación, represión, autoridad, valores. Según la filosofía tomista, es más correcto hablar de bienes, porque valores, en la filosofía de Max Scheler, viene de valoración, y la valoración es subjetiva. Usted le da valor a una cosa y yo le doy valor a otra. Es opinable. Pero cuando hablamos de bienes, hablamos de algo metafísico, de lo que es. Cuando hablamos de valores, hablamos de lo que a mí me parece. Derechos humanos. ¿Cuántas cosas han dicho? ¿Cuántas cosas han dicho usando esa palabra? Cuando se puede evitar diciendo derechos de la persona humana o derechos naturales de la persona humana. Hoy,
cuando nos dicen, no, pero no tengas prejuicios, no, estoy a favor del matrimonio entre hombre y mujer, y sos un prejuicioso, y se usa la palabra prejuicio siempre en nuestra contra. Habíamos dicho que era una guerra ideológica, psicológica, también que era religiosa, y lo vamos a probar. Los encuentros nacionales de mujeres autoconvocadas. Acá, muy cerca, se realizó uno hace unos años. ¿Qué atacan? Las catedrales católicas. El aborto es un pecado de excomunión, según el Código de Derecho Canónico, Canon 1398, vigente desde 1983. La familia es imagen de la Santísima Trinidad. Les pido que se anoten y busquen en YouTube proclama hereje para la Biblia feminista. Esa proclama de una militante abortista que encima dice que es egresada de un colegio católico. En esa proclama esta mujer sostiene que el pañuelo verde de hoy es la serpiente antigua de ayer. Y después dice, todas las que nacimos con el nombre de María, abortamos ese nombre. Y al tercer día resucitamos como una guerrera amazónica. Y ahora Cristo no se encarna, porque ahora la voluntad de María prima. Y si María no quiere estar embarazada, entonces no hay encarnación. Díganme si esto no es un tema religioso. Revolución mundial anticristiana, las logias, el poder que está atrás del mal, la reducción poblacional, el terrorismo psicológico, guerra psicológica, ideológica y también religiosa. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacerlo? Hay que apoyar a los que vienen luchando hace años. Notivida, por ejemplo, viene luchando desde 2001. La revista Cabildo, años 70, la tercera edición, 1998. La revista Memoria, el grupo de formación San Bernardo de Claraval, el grupo Farus en La Plata, el Centro de Estudios Nuestra Señora de Itatí en Corrientes, la Red Federal de Familias, especialmente la agrupación de Misiones. Hay que apoyar a gente que viene luchando hace años. Me parece extraordinario que haya gente que llegó este año o el 2018. Me parece genial. Pero no es lo mismo la experiencia que tiene alguien que llegó hace 5 minutos, hace media hora, hace 3 semanas, hace medio año, que la experiencia que tiene alguien que llegó hace 10, hace 20, hace 40, hace 50 años. Hay que valorar más la calidad que la cantidad. No puede ser que digamos, no, bueno, prefiero hacer un artículo blandengue, pero que lo lea mucha gente, a hacer un artículo bien, consistente, pero que lo lean menos. Pero estamos trabajando contra nosotros mismos. La lucha ideológica tiene que ser sostenible en el tiempo. Y un artículo efectista, pero sin sustancia, es pan para hoy y hambre para mañana. Si analizamos los procesos históricos, en el siglo XIX, cuando también hubo leyes anticristianas en la educación, finales del siglo XIX, la época de Roca, 1880-1886, los católicos que lucharon contra el roquismo, que lucharon contra el liberalismo de Roca y sus aliados, eran grandes escritores. José Manuel Estrada, por ejemplo. Dirigían diarios, periódicos. No decían, vamos a escribir algo más o menos ambiguo para que mucha gente lo apruebe. No, porque si escribimos algo bien firme, somos los mismos de siempre. No decían eso, porque creían en el valor de la palabra y sabían que es preferible decir una verdad consistente hoy y que eso permanece en el tiempo. Lo otro son fuegos artificiales, efectivos, que de repente sí, hay mucha gente, pero luego se apaga. Hay que ver la historia. Ante las leyes anticristianas del siglo XIX, los obispos de la época dijeron, si se está sacando a Cristo de la educación, ¿se acuerdan? Educación laica, obligatoria. Consideramos que es un deber resistir por la fuerza. Y entonces exhortaron a que los padres no mandaran a sus hijos al colegio. Y los hijos no fueron al colegio durante muchos meses. Porque dijeron, prefiero que mi hijo no tenga educación a que tenga una educación sin Dios.
Esto pasó en la Argentina, 1880 a 1886. Valorar más la calidad que la cantidad. Armar grupos que salgan a volantear a las calles, a las plazas, a las parroquias, a las universidades, puerta por puerta, por puerta, por puerta. Que estén ahí. Y esos grupos además tienen que ser formados por gente, porque no podés poner una persona que cuando le hagan 3 o 4 preguntas haga agua. Tiene que poder fundamentar, tiene que estudiar la lógica, la filosofía, la psicología, literatura. Y acá es donde entran, si alguno de ustedes maneja alguna de estas áreas, el estudio de estas disciplinas. Nadie está exento de estudiar. Y no podemos decir, no, yo ya estudié hasta los 24 que me recibí. Me tengo que capacitar todos los días. Si quiero librar bien la batalla, me tengo que capacitar todos los días. Entonces tengo que preferir invertir el dinero, en vez de en la ropa, en un viaje, en formación, jerarquizar el conocimiento. Yo no puedo pretender que alguien que se dedica al área del conocimiento de las humanidades viva del aire. Porque todos necesitamos comer, ropa, una casa. En el caso del sacerdote, claro, es muy fácil, y está bien que sea así, porque el sacerdote es un consagrado. Pero los que no somos consagrados, necesitamos todos, ustedes y yo, vivir de algo. Entonces es importante que jerarquicemos el conocimiento. No puede ser que no le demos valor al conocimiento. Porque cuando por ahí viene una persona y dice, no, bueno, te hago un arreglo mecánico, el plomero, nos cobra y nosotros le pagamos sin ningún problema. Y si de repente alguien hace una tarea intelectual, decimos, ay, ¿cómo le voy a cobrar? Y otro dice, ay, ¿cómo le voy a pagar? Son honorarios. Lo dice Joseph Pieper, el gran filósofo católico alemán. Es una cuestión de honor. Por eso honorarios. ¿Y por qué es una cuestión de honor? Porque usted no la puede pagar. Porque el conocimiento de la verdad, no hay forma que ustedes puedan pagar a que se le está transmitiendo. No hay forma. Porque el conocimiento de la verdad vale mucho más que todas las cañerías juntas. Entonces, como yo no puedo pagarlo, pero como el otro sé que necesita, abono un honorario. De ahí viene la palabra honor. Lo explica tal cual Piper. Jerarquicemos el conocimiento. Entonces, esos grupos que se armen tienen que ser de gente voluntariosa, tienen que ser de gente sacrificada, pero también tienen que ser de gente formada, que invierta su tiempo, que vayan a los lugares, que hablen a la salida de los colegios, que tenga un volante para padres, que otro volante para hijos, a la salida de las parroquias, que alguien previamente diseñe el volante, el que sabe diseñar en lo artístico, que haga la parte estética, el que sabe la parte conceptual, que ponga la parte conceptual, el que sabe de redes. Siempre tenemos algún amigo que sabe todo de redes sociales, entonces que él arme la cuenta de Twitter, que el otro arme el mail. Hay que orquestar esa resistencia, hay que organizarla, las cosas no se hacen solas y no puede recaer todo en las manos de uno solo. Apoyar a quienes corran riesgos. El que va a debatir a la televisión o una radio corre un riesgo, porque después en nombre de él hay gente que dice, bueno, llegan a mí 2 currículum. Acá está el señor Pérez, que estuvo debatiendo en la radio el tema del aborto, un tema controvertido, y acá está otro señor que no hizo nada. Y hay gente acomodaticia o gente que no quiere correr riesgos, que toma que no hizo nada. Entonces sabemos de movida que la gente que se expone públicamente corre riesgos de que le den un palo en la cabeza, de que destruyan su fama, de que lo ataquen en redes sociales, de que lo amenacen. Apoyemos a los que corran riesgos, porque es apoyarnos entre nosotros mismos, es ser buena gente, ser amigos, es ser cristianos. Donaciones por distintos motivos. Algunas personas quizás o no tienen el talento, o no desean aparecer, o no quieren aparecer públicamente, pero siempre pueden hacer donaciones, que no solamente son económicas, también pueden ser logísticas. Alguien que diga, bueno, mira, yo te puedo prestar mi auto, yo te llevo acá, yo hago esto. Articulémonos, tenemos que ser un equipo. También es importante, como parte de los criterios de qué hacer, qué no hacer, cómo hacerlo, ver quién estuvo o quién está en la ola celeste o en el grupo Pro Vida desde hace años y quién llegó quizás buscando una oportunidad
de poder. Esto es duro decirlo, pero no podemos hacernos los tontos. Hay gente que del tema del aborto no habló nunca hasta que vio 2,5 millones de personas en marzo del año pasado. Entonces me parece que no es lo mismo el que viene hablando del aborto en los años 70, años 80, años 90, 2000, 2015, 2018, 2019, que el que salió cuando vio mucha gente. No estoy diciendo que está mal, está perfecto que salga, pero no es lo mismo. Valorar la oratoria y la expresión. Y me voy a permitir mencionar a ciertas personas, algunos son amigos, que tienen una excelente dicción y doctrina. Está, por ejemplo, los artículos de Diego Abriola, Tomás González Pondal, doctor en filosofía Pablo Muñoz Iturrieta, el padre Javier Olivera Rabasi, Jordán Abud en Paraná, José Ferrari en Mendoza, Julieta Lardiez en Misiones, Eduardo Peralta en San Juan. Son todos nombres que a propósito se los doy, desciendo al detalle, porque son personas de excelente doctrina, de excelente prosa. Son gente que marca el camino, que sabe razonar, que sabe pensar, que sabe arguir, rebatir, atacar, contraargumentar. ¿Qué más quieren que eso? ¿Con qué formar a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a nuestros amigos con esta doctrina? Entonces, ¿qué podemos hacer? Apoyar la difusión de estas personas que son generadores de conocimiento, que son gente que permanentemente está pensando por dónde entrarle, por acá, por allá, que está jugando un ajedrez con el adversario. Y si ustedes se sienten con la capacidad de jugar ese ajedrez, encantados. Súmense, capacítense, pero que por ahí no sienta la capacidad o diga, no, mi trabajo es otro, está bien, todos podemos ayudar, pero no todos podemos hacer lo mismo. Esto es como, de alguna manera, un equipo. Así que para terminar y para ya abrir el paso a las preguntas, creo que la síntesis está en esa consigna que el padre Alfredo Sáenz, sacerdote jesuita, toma del cardenal Pi: lucidez y coraje. Tengamos la lucidez para actuar racionalmente, inteligentemente, y tengamos el coraje de luchar por la verdad. Muchas gracias. Mi nombre es Cristian Franco, Sí. médico, provida. Bueno, mi pregunta específicamente iba por sentimientos de orfandad que tenemos con respecto también a los sacerdotes y obispos, que no hemos visto, por ejemplo, en otros países donde se está trabajando en provida, como por ejemplo Perú. Se ve al cardenal primado encabezando la marcha por la vida. Y eso realmente hace que por ahí nos desanimemos, ¿no? Y mi pregunta era esa, digamos, porque no saber las causas de esa, o por lo menos las sé, no las quiero reconocer tal vez, pero saber alguna otra opinión de esa postura difícil de entender para un católico de nuestros guías. Las causas hay muchas, algunas las mencioné someramente al principio cuando hablé de los ataques del modernismo y del progresismo al principio del siglo XX, finales del XIX, principios del XX, que tiene que ver con la infiltración de la modernidad en la Iglesia. En una palabra, hay una cuestión antitética entre el Evangelio y el mundo. Pero cuando digo mundo, no hablo mundo como creación, como las montañas, como la naturaleza, porque eso es bueno, lo hizo Dios. Ahí no hay contradicción, hay convergencia. Pero el mundo tomado en el sentido que Cristo dice, no estoy con el mundo, vosotros no sois del mundo, es el mundo como el poder del demonio. Entonces, creo que el origen, la causa remota de esto, está, sin dudas, en la distorsión de esta verdad. Es decir, el Evangelio viene a fecundar el mundo y a salvarlo, porque el mundo solo no se puede salvar. Ahora, si nosotros de repente creemos que el mundo no es tan malo, que en realidad el problema no es un problema de contradicción, sino es un malentendido,
Fue un malentendido, la revolución comunista fue un malentendido, la revolución francesa fue un malentendido, y por eso la gente se cortó la cabeza y se mató. Entonces, bueno, estamos de alguna manera dibujando las cosas. Eso a nivel remoto. A nivel próximo, sin dudas, un factor de crisis de la Iglesia es todos los hechos en torno al Concilio Vaticano II, en el cual se ha dicho cualquier barbaridad, ha habido una interpretación sin dudas equivocada de muchos textos del concilio, ha habido un retroceso de la autoridad de la Iglesia, hay cosas que no se castigaban, que se permitían, que se dejaban hacer. Hay 3 o 4 textos puntuales del concilio sobre los cuales se ha pedido una revisión. Por ejemplo, Monseñor Brunero Gerardini ha dicho: solicito una revisión formal. En junio del 2014 le solicita a al Papa Francisco una revisión formal de 3 o 4 textos puntuales del concilio. Es decir, sin duda, eso como un antecedente es innegable. Yo no puedo responder tu pregunta con honestidad intelectual sin mencionar esto, sin ninguna duda. Ahora, después también está algo que está como ya anunciado. Fíjate que en el Viernes Santo, los 12 apóstoles, hay uno que tiene miedo, hay otro que lo traiciona, hay 10 que escapan, ¿y cuántos se quedaron al pie de la cruz? Se quedó uno solo. Entonces, de alguna manera, todo vuelve, ¿sí? Quiero aportar mi parte de lo jurídico. Voy a hacer, quiero unir a lo que vos decís. Hay un problema en las redes y hay un problema en el periodismo. Muy pocos abogados que se dedican al periodismo hablan sobre esto. Creo de Feynman, y no sé si hay, y Feynman no es muy técnico tampoco, ¿no? ¿Quiénes salen a la palestra? Los médicos, el doctor López Rossetti, Albervino, todos son médicos, y hablan con una claridad meridiana y con una semántica y desde el punto de vista técnico que realmente le pasa el lustre y deja hechos unos enanos a los abogados. Y nosotros tenemos, yo creo que esta causa, yo creo que la cuestión es muy simple. Si yo quiero combatir esto desde el punto de vista jurídico, tenemos la pirámide jurídica, la Constitución, las leyes que reglamentan el ejercicio, los códigos y los demás cuerpos legales y reglamentos del Estado. Cuando no se compadecen con la Constitución, eso automáticamente se torna inconstitucional. Al ser inconstitucional, lo que hizo Morales lo hace pasible de juicio político. Es un juicio que es un delito que lo perpetra por orden, inclusive se mete el Poder Ejecutivo a darle instrucciones al Poder Judicial. Es absolutamente bastardo todo lo que se realizó, es anómalo, es una reforma constitucional material. Existen en la terminología constitucional tenemos la constitución formal, que es la que escrita, la que supuestamente está vigente, y está aquella que realmente rige y que está en este momento mutada. O sea, directamente lo que se hizo, se está haciendo una mutación constitucional por el desvirtuo de la constitución formal. Entonces lo que está pasando acá es que los fiscales que tienen que promover la acción no lo hacen, y estamos asistiendo a la muerte de la Constitución. Yo creo que si no hay, y van por la reforma, necesitan la reforma para que los 10 tratados del artículo 75 y 122, donde están los tratados sobre derechos humanos, está la Convención Americana de Derechos del Niño, necesitan denunciar ese tratado para poder aplicar un aborto. Entonces, acá hay un tema. Es que ya no lo han aplicado. A mí lo que más me preocupa de esto es que ellos no necesitan tener razón para matar. Porque si fuese así, primero tendrían el debate y una vez que ganan el debate, matan. Esto no es así. Ellos tienen el debate y mientras tienen el debate van matando. Fue rechazada la ley en el Senado y a los 2 semanas, 3 semanas estaban jorobando con el misoprostol.
Es decir, que acá hay una apelación, podríamos llamarla diabólica a la Constitución. Es decir, cuando me conviene la uso y cuando no me conviene dibujo, pero termino matando. Entonces, el argumento de la Constitución no ha detenido no solamente ya la sanción, sino ni siquiera la misma propulsión del debate. Sin embargo, en otros casos sí lo ha detenido. Hay otros proyectos legislativos que cuando llegan a despacho se consideran anticonstitucionales y se bloquean. Entonces, evidentemente acá hay una cuestión de fuerza, y una cuestión de fuerza se discute con otra cuestión de fuerza. Yo no puedo luchar con un código ético con aquel que no tiene un código ético. Yo no puedo sentarme a jugar al póker por las buenas con alguien que juega y hace trampa. Yo creo que tenemos que darnos cuenta de eso. Por eso es que está habilitado, como decía la doctrina de la Iglesia, la resistencia a la ley. Porque ya la resistencia legal a la ley se está resquebrajando, se está agotando. Tenemos que darnos cuenta de eso.